cortado, Karen. Pero sí, dijo el maestro que estaba bien hacer la esperita un tiempito de más. Entonces voy a apagar el micrófono y la cámara hasta las 7:05 que, no, que ya estén los demás. ¿Parece? Perfecto, maestro. Buenas noches, Karen. Buenas noches, Marvin. Viera que Karen tiene unos problemas de audio, ahorita los va a solucionar, pero acá estoy yo por cualquier cosa que... Está bien. Así es que estaba hablándole ahí porque para hablar con el maestro, ¿verdad? Como nadie de usted había comunicado con él, ¿verdad? Entonces ya nos comunicamos, ¿verdad? Con el maestro y todo, y pues ahí vamos a esperar. Buenas noches. Escucha. Siempre se vuelve a escucharle entrecortado, Karen. ¿Cómo le fue aquel día en la actividad presencial, Linda? Bien, mira que todo nos salió muy bien, pero todo salió bien, a todos les gustó el taller y quedaron muy contentos, porque es algo que no se había hecho por acá, entonces sí, la verdad que sí, tuvimos buena aceptación de todos. Qué bueno, qué bueno. Por ahí vamos a ver si coordinamos otro taller por esa zona también. Voy a hablar un día de estos con Luis para ver qué podemos hacer también, ¿verdad? Otro taller presencial. Mira que sí, estábamos hablando con Luis que queremos hacer uno en mayo, acá en Shela. En estos días hemos estado buscando lo del terreno para hacerlo con tiempo, para que el cadáver tenga más tiempo, ¿verdad? Y, pero ahí le vamos a comentar qué tal nos va con esto. Ok, está bien, perfecto.
Muy buenas noches a todos. En 5 minutos damos inicio. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a sede de Jalapa. La noche de hoy tendremos de campo y laboratorio en la investigación a cargo del doctor Jesús Rafael
doctor. No sé si ya está todo listo, dejo con usted el tiempo. Buenas noches, no le escucho. Doctor, buenas noches, ¿ya me escucha? Sí, ya le escucho. Ya dejo con usted el tiempo, puede iniciar a presentarse si desea. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches para todos. Reciban un cordial saludo desde la República de Colombia. Mi nombre es Jesús Vergara Padilla y voy a dialogar con ustedes sobre el tema de la criminalística de campo y de laboratorio en un proceso de interacción aplicado a un caso concreto. Si tienen alguna dificultad con el sonido, me lo hacen saber, alguien levanta la mano y me indica porque está lloviendo y de pronto eso interfiere un poco el tema de la comunicación. Por ahora me gustaría saber cómo me están escuchando. Buenas noches, se le escucha bien. Buenas noches, Correcto. perfecto. Correcto. Voy entonces a Buenas compartir. noches. Voy a compartir pantalla para presentar unas ayudas muy sencillas y poder empezar con mi intervención. Ya les repito mi nombre, Jesús Vergara Padilla, y vamos a hablar para recordar el tema de esa interacción entre el campo y el laboratorio. En esas dos facetas de la criminalística. Y lo vamos a hacer buscando cuáles son las relaciones que hay más importantes en el lugar del hecho. En el lugar del hecho, cuando termina el autor del delito, que de ahora en adelante llamaremos perpetrador, hay que buscar unas relaciones. La primera relación es persona con persona, es decir, cómo se busca una persona con otra a través de material piloso, de ADN, sangre, saliva, semen, todo aquello que indique ese contacto, inclusive en todos los rastros que quedan en las heridas que se presentan, en el forcejeo, en todo eso permite relacionar a una persona con otra. También ahora la tecnología permite relacionar a una persona con otra a través del chat, a través de videoconferencia, de una cantidad de variables que anteriormente no eran posibles. Las personas también se pueden relacionar con los lugares. Ejemplo, cuando hay sangre en la escena, esto relaciona a una persona con un lugar. Cuando hay impresiones dactilares, esto relaciona a una persona con un lugar. Pero la relación indica que la persona estuvo en el lugar, no que cometió el delito, porque no podemos extender el alcance de la interpretación. Sería errado decir, como estuvo, lo hizo, no. Por eso hay libertad probatoria y cada etapa requiere que se pruebe con los medios adecuados. Las personas también se relacionan con cosas. Por ejemplo, si usted encuentra un arma en la escena, usted la relaciona con su dueño si está registrada. Si usted encuentra un documento, lo relaciona con su dueño. Hay que mirar por qué está ese documento allí. Si usted encuentra un auto abandonado, lo relaciona con su dueño.
pero no quiere decir que haya cometido el delito. Son relaciones posibles que hay que hacer para poder entrar a plantear hipótesis de trabajo. Y hay otras relaciones, cosas con cosas. ¿Cómo se relaciona una cosa con otra? Por ejemplo, el arma con su proveedor. Se relaciona porque el automóvil con su llanta tiene una relación. Y así sucesivamente hay cosas que se complementan y se relacionan entre sí con un sentido investigativo. ¿Cómo se relaciona un objeto con un lugar? Por ejemplo, el celular se relaciona con un lugar y se puede establecer ese lugar a través de las sábanas que despiden las empresas de telefonía móvil. Permite saber dónde estaba conectado ese celular, en cuál antena. Y también los hechos con tiempos. No solamente podemos saber con qué antena estaba conectado, sino en qué momento se conectó con esa antena. Pero podemos saber cuándo murió una persona a través de los fenómenos cadavéricos. Y así sucesivamente hay hechos que se relacionan con el tiempo. Por eso es importante definir un aspecto antes de continuar, y ese aspecto se llama línea de tiempo. La línea de tiempo es de dos clases. La línea de tiempo del perpetrador, que comienza con su exteriorización de la idea criminal y el momento en que abandona el lugar del hecho. Y la línea de tiempo del investigador, porque tiene que explicar en qué momento se enteró del caso, cuándo lo abordó, qué realizó, en qué tiempo lo realizó, y de esa manera tener el control de esas dos líneas temporales. No olvidemos que el delito tiene varias preguntas por resolver. El quién, que se refiere a la persona. El cómo, que es su manera de actuar. El cuándo, que es el lugar del hecho. El cuándo, que es la fecha, y el dónde, el lugar del hecho. Y también el qué, el resultado. Para abreviar, yo les digo, las circunstancias, modo, espacio temporales abarcan entonces el cómo, el tiempo y el lugar, y la persona es la que se desplaza por el lugar en un tiempo determinado, de una manera determinada, para producir un resultado que ese resultado se conoce como el qué. La mejor manera de preguntar es siguiendo el ejemplo de las personas que les gustan, por ejemplo, los comentarios o lo que se conoce popularmente como el chisme. La primera pregunta que hace una persona comunicativa es: ¿qué pasó? Sí, yo tengo una vecina que le gusta escuchar mis clases porque yo hablo muy duro, muy fuerte, y yo le llamo la que, porque ella dice que, o sea, repite con ese énfasis, y ojalá los investigadores aprendieran por lo menos a preguntar ese qué en más de una oportunidad. Yo aprendí de mi vecina que ese qué hay que preguntarlo más de una vez. Y hay que buscar el elemento donde quiera que se encuentre y de la manera como haya que desplazarse. Y aquí hay que definir dos criterios que yo diferencio. El primer criterio es que para mí hay una gran diferencia entre el lugar de los hechos y la escena. Y yo hago valer ese criterio en mis audiencias, porque el lugar del hecho es el espacio donde actúa el perpetrador. Cuando llega el primer investigador y lo empieza a proteger para procesarlo, ya se convierte en la escena. O sea que para mí, Jesús Vergara, la escena es del investigador y el lugar de los hechos es del perpetrador. Son dos situaciones totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y para mí, cuando el perpetrador toma agua para borrar la sangre, para mí eso no es alteración.
porque él está haciendo su trabajo criminal. Ese es parte de su trabajo criminal. O sea, no ha terminado. Y entonces no podemos decir que el perpetrador, entonces, claro, hay que describir todo lo que hizo, pero no se puede catalogar como una alteración autónoma, sino que posteriormente, si un tercero ajeno al perpetrador hace eso, ahí sí sería una alteración. A veces veo que en las imputaciones dicen, no, es que el perpetrador le echó agua a algún objeto para borrar la evidencia, pues eso es su trabajo criminal, no ha terminado. Entonces hay que buscar dónde, en la criminalística. Pero para poder buscar en la criminalística tenemos que entender qué es la criminalística, desde varias ópticas. Según Juventino Montiel Sosa, que es el gran tratadista mexicano, es el conjunto de métodos para la investigación de los delitos. Yo no comparto el criterio porque la criminalística no solamente sirve para los delitos, sino para todos los campos del derecho. Quirós Cuarón dice que es una disciplina auxiliar del derecho penal. Casi todos los autores se van hacia el derecho penal, olvidando que la criminalística es auxiliar del derecho en general. Oliveros Sifones dice que son procedimientos aplicables a la búsqueda y el estudio material del crimen para llegar a su prueba. Siempre apuntan hacia el crimen. Moreno González Luis nos habla que es un conjunto de conocimientos aplicables a la búsqueda y verificación científica de un delito en particular. Entonces, cuando usamos la criminalística para procesos civiles, estamos ante un delito. Yo creo que el concepto hay que ampliarlo, hay que mejorarlo. Y yo miro este otro criterio de Palacios Bermúdez, una ciencia penal auxiliar. Siempre va todo el engranaje hacia el derecho penal. Desde la época de Gross, 1893, en el Manual del Juez, el análisis sistemático de las huellas dejadas por el culpable siempre va con ese énfasis hacia lo que es el tema de el derecho penal. No se lo olvide que hay que leer ese Manual del Juez para mirar, por ejemplo, cuáles son los aspectos de la subjetividad de los jueces cuando toman algunas decisiones. Y yo traté de acuñar esta para alejarme un poco de las anteriores. Para mí la criminalística es una disciplina auxiliar del derecho en general, ¿no? Tiene una finalidad, aporta algunos análisis e interpretaciones criminalística de laboratorio, ¿no? Con relación a elementos procesados en el lugar de los hechos, ya convertido en escena, obviamente, criminalística de campo. Y que la parte interesada, o sea, el investigador, ya sea el Estado o el investigador particular, donde se permite la investigación privada, como en el caso colombiano, cuando aplican algunos procedimientos, algunas técnicas, van a garantizar a través de la cadena de custodia que el elemento sea el mismo. Hay unos principios. Anteriormente eran 7. Ahora le colocaron 3 más. Yo digo que le falta uno, que sería el número 11, pero hay que colocarles más todavía porque entre más principios tengamos, vamos a tener mayor objetividad. Principio de uso. Siempre hay que usar algo para producir un resultado. Y depende de lo que usemos, se produce ese resultado y estamos en el segundo principio. Luego, cuando ese resultado se produce, hay una relación entre el perpetrador, la víctima y el lugar del hecho, se denomina principio de intercambio. Yo no le llamo principio de Lockhart como algunos mencionan, porque para mí, cuando Lockhart quiso hablar de este principio, ya hasta en la Biblia se había hablado de este tema. Principio de reconstrucción. Es llevar a través de una investigación lo que pasó ante el encargado de fallar.
Algunos dicen que ese principio no se debe llamar así, sino de recreación, porque no se puede reconstruir algunas conductas. Y es que la reconstrucción no se puede mirar como se hacía antiguamente, que era colocar a las personas que participaron en el lugar para que hicieran lo mismo que ocurrió en ese momento. Ahora la reconstrucción es cómo se lleva el conocimiento ante los tribunales, ante los jueces. Correspondencia de características. ¿Qué quiere decir? Que lo que se usa produce un resultado que tiene unas características particulares. Si usted utiliza un martillo para golpear una puerta y abrirla, va a quedar, digamos, el elemento que va a conectar ese martillo con la cerradura, es decir, y va a quedar también la fuerza de ese golpe marcada, van a quedar marcadas. Y cuando una persona queda durante muchas horas después de perder la vida, hay una correspondencia de características entre la persona, las livideces cadavéricas y los puntos de apoyo, de tal forma que incluso hasta un control para encender el televisor se puede quedar marcado allí, y cuando los números están en relieve se pueden hasta mirar esos números. Probabilidad. Todo se maneja a nivel de probabilidad. Por eso yo no comparto que el principio de certeza esté en la criminalística. Sin embargo, lo cito por respeto a los autores. Pero la certeza no es científica. La certeza es lo que yo creo que pasó. Por eso los jueces, cuando fallan, toman la decisión sobre un convencimiento íntimo, interior, conocimiento interior que corresponde a lo que creen como lo más viable, de acuerdo a dos posturas que les pongan de presente. Ahora le agregaron otro principio: individualización de las características. Es decir, que para poder encontrar una correspondencia de características, primero hay que individualizar las características para mirar si estas corresponden. Me parece muy sano ese principio. Le agregaron otro principio que es más de derecho que de criminalística, pero lo voy a citar por respeto a los autores. Principio de tiempo-espacio. El tiempo-espacio es un tema de derecho, un tema de derecho porque en el derecho se manejan circunstancias, modo, espacio, temporales. Y el principio de participación también es un tema de derecho, no de la criminalística. Obviamente en la criminalística hay que llegar a buscar quién participó, pero más que la criminalística no es la encargada de buscar quién participó, sino otra disciplina que se llama investigación criminal. Por ende, yo no comparto que ni el tiempo, espacio, ni la participación. Pero falta uno, que es un principio que se deriva de algo que generalmente utilizamos. Por ejemplo, en una prueba de identificación preliminar homologada que se llama PIPH, los resultados son orientativos. Y si utilizamos componentes para llegar a ese resultado, entonces debería existir un principio de orientación, porque vamos a hablarle al juez que nuestro resultado es orientativo, pero la orientación no está entre los principios. Son sencillamente ideas que yo tengo. Vamos a dar un ejemplo para entender esto. Estamos hablando de la interacción de criminalística de campo y criminalística de laboratorio. En la mañana del 9 de septiembre de 2009, un campesino encuentra una bolsa de color negro. Con la llanta del tractor rompe la bolsa. Allí ya la escena, que se divide en dos clases, hay dos clases de escena: natural y artificial. La escena es natural cuando el perpetrador la ha dejado y es encontrada en la misma forma. La escena es artificial cuando alguien ha modificado, diferente al perpetrador. Y la escena es artificial cuando los investigadores tienen que modificar para poder hacer el procedimiento.
Por ejemplo, si hay una persona herida, hay que llevarla al hospital, hay que hacerle las pruebas de APH, el tratamiento de APH, atención prehospitalaria. Con el solo hecho de cortarle la camisa o el pantalón para revisar una herida, la escena es artificial. ¿Qué pasa con esa cabeza que encontraron en esa escena artificial? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que proteger. ¿Y cómo protegen en este caso real? Con una cinta amarilla. La teoría de la cinta amarilla también es una teoría que nos han vendido a lo largo del tiempo, pero la finalidad de acordonar es proteger. Si usted no tiene una cinta amarilla, lleve una roja, verde, o lleve algo que le permita cerrar un trozo de cabuya. Si tiene, compre hilo y amarre varios carreteles de hilo y lo importante es que nadie pase. Esa es la finalidad. Ahora, el color amarillo da cierto manejo ante la luz, entonces por eso es que se recomienda más el amarillo, pero si no hay amarillo, coloque de cualquier clase. Inclusive cuando existían los videocassettes, yo les decía, la mejor manera de acordonar de noche o de día, pero más de noche es con la cinta del videocassette, porque eso con la luz refleja de manera muy clara los límites que hay en la escena. Pero acá estamos hablando de una cabeza en una bolsa. Hay que hacer criminalística de campo. Pero miren el acordonamiento mal hecho. Hicieron ahí un triangulito. Absurdo, ¿no? Un triangulito ahí porque pensaron que el perpetrador volaba, no dejaba huellas. Pensaron que el perpetrador no se podía movilizar en un vehículo. Puede ser un automóvil, una bicicleta, una motocicleta. Todos son vehículos, porque hay gente que habla de 3 vehículos y una moto, como si la moto no fuera un vehículo. No, la moto es un vehículo también. Puede ser patines, son vehículos, medios de movilizarse. Se olvidaron que el perpetrador caminaba y no buscaron nada allí en esa escena, porque ya era una escena. Y la bolsa, no buscaron evidencia traza. ¿Qué es la evidencia traza? Aquella que no se puede observar a simple vista. Antes la cambiaron porque estaba muy sucia y llevaron una más limpia ante el forense. Pero bueno, ese fue el criterio equívoco de esos investigadores en ese momento. Y cuando una investigación comienza así, va a tener problemas posteriormente, porque se van a presentar dificultades en la comprensión del caso. Ese perpetrador entonces no se le ubicó si tenía algún rastro. ¿Cuál es la diferencia entre una huella y un rastro? Que los rastros comprenden muchos aspectos, por ejemplo, que usted mueve un cuerpo y su vehículo se voltea, deja un rastro. Si usted se cae de la bicicleta, deja un rastro. Pero cuando son llantas y son pies, inclusive cuando caminan animales, son huellas. La diferencia es que la huella hace parte de los rastros, o sea que las huellas son una especie correspondiente a los rastros, que son la generalidad. Por ende, a veces confunden huellas con rastros. Yo la había confundido toda la vida, inclusive yo tenía una cátedra que me dictaban a mí en la escuela donde estudié, que se llamaba Huellas y Rastros, y yo nunca entendí por qué el profesor no marcaba una diferencia entre los dos conceptos y los tomaba como sinónimos. Realmente, esas son las huellas que quedan en el lugar del hecho. Pero hay otras huellas que quedan y no se ven.
Y hay otras huellas que no nos han enseñado a buscar. Por ejemplo, las huellas del amor, del odio, las huellas de la pasión, y muchas huellas que corresponden a situaciones que nadie nos ha dicho se buscan de esta manera. Luego estamos hablando de un caso, porque así es el título de esta charla, un caso donde se van a ver esas conexiones de campo y laboratorio. Esa cabeza que se encontró allí, ¿qué hay que hacer con ella? Llevarla al laboratorio, o sea, donde el forense, para que determine qué características tiene y de pronto si se puede identificar. Pero había otra bolsa. Mire, fue colocada con mucha, digamos, yo creo que utilizaron mucho tiempo para colocarla allí, casi con mucha dulzura, con mucho cariño, no la tiraron. Entiendo yo, de acuerdo a esa descripción que hay ahí en esta fijación fotográfica. Y esta bolsa tampoco fue procesada para buscar evidencia traza. ¿Y por qué no la procesaron? Porque dijeron, este caso es igual a todos los casos. Un país donde matan 29.000 personas al año, un crimen más no importa, sin saber que este crimen tiene unas características especiales. Aquí hay unas características que permiten perfilar al perpetrador. Tenía buen gusto porque estas bolsas tenían unas particularidades que eran únicas y eran más costosas que las otras. En mi apreciación. ¿Qué dijo el laboratorio? Que era una mujer. Porque al comienzo especulaban, ¿no? Que podía ser un trans. Que no tenía maquillaje. Tenía el cabello recogido. Que tenía unos cortes en la cara que fueron realizados en un periodo perimortem, o sea, que estaba viva todavía. Y el forense dijo, como tenía el cabello recogido, no tenía maquillaje, es posible que hubiese sido asesinada en una zona de confort. No puede decir que en la casa, porque eso escapa a la lógica de decir que la mataron en la casa. En una zona donde una mujer puede estar sin maquillaje, con el cabello recogido. Mire la elegancia del planteamiento, ¿no? No se puede asegurar más. Es que el problema que tenemos los investigadores latinoamericanos es que queremos de una vez agarrar el pan, el huevo, la leche y hacer un desayuno con un solo elemento. No, tenemos que mirar el alcance de cada uno. Hicieron un bosquejo de los hallazgos, normal. Al día siguiente, otros restos. Ya teníamos la cabeza y los miembros superiores en la segunda bolsa. Ahora miremos qué más había. Eran varios kilómetros de distancia, o sea que el hombre o la mujer o lo que fuese tenía una forma de movilizarse. Porque es poco creíble en una regla de lógica y de experiencia que se mueva a 25 kilómetros a pie, aunque puede ser también viable. Y para colmo de males, apareció una carta de amor en el lugar derecho. Ven la segunda escena. ¿Cómo se llama una escena cuando aparece repetida en un mismo hecho? Los libretistas antiguos, criminalistas de vieja data, dicen que escena primaria y escena secundaria. Ese concepto hay que mandarlo a recoger, porque ninguna escena es primaria ni secundaria, todas son iguales de importantes. Yo prefiero llamarle escenas relacionadas. Cuando termine mi libro, que lo estoy escribiendo, voy a colocar conceptos nuevos, porque es que hemos tratado la criminalística moderna con conceptos viejos. Tenemos que escribir conceptos nuevos para que la investigación avance, porque no podemos hablar. Bueno, bien, Hans Gross escribió eso hace años y magnífico.
revolucionó el tema. Pero no olvidemos que en Estados Unidos está una señora que se llama Frances Glasner Lee, ya está sin vida, pero está en la historia, que se conoce como la madre de las ciencias forenses. ¿Por qué será? ¿Qué habrá hecho para considerarse como la madre de las ciencias forenses? Yo les dejo la inquietud. Se coloca en internet ahora. Yo pienso que si le gusta esta historia que le estoy contando, lo va a hacer después de que yo termine. Creo que quién es la madre de la criminalística, y él le va a decir, ¿y por qué será? Bueno, pero acá tenemos otro problema bien madre, como dicen en algunos lugares. Bien difícil. Un hombre que deja una cabeza y unos miembros inferiores, perdón, superiores, corrijo, y luego deja otras partes del cuerpo, los miembros inferiores, a 25 kilómetros, más o menos. ¿Quién es esta persona? Vea, hay una vara donde está la policía que para pasar le pueden revisar lo que lleva. Una vara de esas antiguas, como la época de las alcabalas. El policía mira y dice, uy, este me parece como sospechoso, venga y le reviso. ¿Y quién se va a arriesgar pasar por esa vara donde de manera aleatoria le pueden encontrar? Y sobre todo, dejar restos el primer día, y luego al día siguiente pasar por esa misma vara para dejar otros restos. Tiene que ser una persona que tiene unas características particulares. Bueno, pero había una solución, la carta de amor. Era una carta gigantesca, más o menos más grueso que esto. No sé si ustedes me alcanzan a ver, porque yo no lo estoy viendo, yo tengo aquí la pantalla completa. Era una carta más grande que esto. ¿Y por qué esa carta? Porque alguien quería dejar un mensaje, seguramente. Estaba firmada. Y decía, para ti, Soraya. ¿Qué se puede hacer con esa carta? Pues se pueden explorar, inclusive buscar impresiones dactilares. Pero no era necesario, dijeron ellos, porque además estaba firmada por el autor. Y era extraño, ¿no? Unos restos y una carta para ti, Soraya. Una carta que aparentemente era de despedida. Y fue fácil encontrar al autor de la carta, porque había dejado hasta su número de documento. Y fueron a buscarlo. ¿Usted es el autor de esta carta? Sí, señor. ¿Está dirigida a Soraya? Sí, señor. ¿Es una carta de despedida? Sí, señor. Todas las preguntas direccionadas a lo que quería saber el investigador, contaminado por un pensamiento convergente porque tenía una sola hipótesis. Por eso los investigadores modernos no pueden tener una sola hipótesis, sino varias. Cada hipótesis se llama una línea de investigación. Bueno, encontraron al hombre. Tenían la solución del caso. Tenían al perpetrador. Fueron donde el fiscal, le pidieron la orden para privarle de la libertad porque no estaba infraganti. El fiscal les dijo, no, pero es que ni siquiera sabemos quién es la víctima. ¿Cómo lo vamos a privar de la libertad? Primero miremos quién es la víctima. Que no se sabía. Y primero tenemos que saber si estos miembros que están aquí son de la misma persona. Si la cabeza, los brazos y las piernas eran de un solo cuerpo, que no se sabía. Por eso sabiamente abrieron una noticia criminal por cada hallazgo. Y eso está bien. Pero volvieron al del hombre de la carta. Oye, ¿quién es Soraya? Esa es la pregunta que debieron haber hecho antes del primer viaje. Soraya, ¿por qué no le sirve aquí en Colombia se dice tinto, un café? Sírvale un tinto a los señores. Salió Soraya, una mujer elegante, despampanante, con unos pechos voluptuosos. Ya, Soraya estaba viva, entonces si Soraya estaba viva, ¿quién es la persona? Bueno, ya no es una persona. ¿De quién son esos restos? ¿A qué persona correspondía? ¿O correspondía?
Señor, ahora sí explíquenos por qué esa carta estaba allí. El tipo le dijo muy fácil. Yo soy militar, dijo. Yo soy militar y me dieron un permiso. Llegó de Soraya. Pues escribimos cartas de amor toda la noche. Y yo engañé a Soraya. Y le dije, Soraya, me suspendieron el permiso porque yo iba a buscar a otra mujer que tengo en otro lugar. Y me metí al baño y Soraya me preparó el desayuno y me empacó la maleta y me fui para el otro lugar. Cuando iba en un automóvil, en un servicio público, corrijo, en un bus viejo, me acordé de algo y bajé el maletín. Bajé el maletín y, oiga, esta carta que a Soraya está embarrada, mire, me da esta carta aquí, yo voy para donde la otra, voy a llevarme la carta. Entonces, ¿qué hice yo? Dice el tipo, abrí la ventanilla, el vidrio, el cristal, como dependiendo del lugar en donde estén escuchando, y lancé la carta por la ventanilla. Y entonces la carta voló, voló y voló, y cayó justo donde minutos antes el perpetrador había dejado los restos. Increíble, ¿no? Era increíble que eso pasara. Yo participé en representación de la víctima en la investigación de este caso. ¿Sabes qué fue lo primero que hice yo? Alquilé un bus viejo destartalado como el de la historia. Lo alquilé. Le dije a un conductor, vea, cuando pasemos por tal sitio, pase a la velocidad que normalmente va un vehículo de estos. Y yo empecé a lanzar cartas, hojas. Devuélvase y volvamos a pasar. Lancé hojas y hojas y nunca ninguna hoja me cayó donde el señor le había caído esa hoja. Pero eso no quiere decir que cuando él la lanzó le cayó allí. Era increíble. Entonces, ¿qué había que hacer? Ir a verificar si la otra mujer que el tipo menciona existía. Y efectivamente existía. Y las dos mujeres fueron confrontadas y el tipo las perdió ambas, pero no perdió la libertad. Y la investigación se estancó 15 días. 15 días se perdieron allí. Mientras tanto, el perpetrador estaba libre, suelto. Miren el lugar donde se hizo ese experimento de lanzar los papeles para ver si caían allí. Mire la distancia que hay de la carretera. Está la línea amarilla al lugar donde estaban los restos. Sin embargo, la carta llegó ahí. El bosquejo. Luego aparecen las prendas de vestir. Prendas de vestir que normalmente son usadas por una mujer o por un hombre que se vista de mujer. Pero ya se sabía que la cara, por lo menos la cabeza, era de una mujer. Y si correspondía al mismo caso, entonces el perpetrador había dejado nuevamente una pista y tenía mucha movilidad para hacerlo. Otra bolsa. Era la característica, una bolsa de color negro. Las prendas. Señales. El nombre de un almacén. Pues había que ir a ese almacén a preguntar por si allá vendían esas bolsas. Prendas de vestir. ¿Qué dijo el forense? Ahí está la criminalística de laboratorio, son de la misma persona a la cual tenemos la cabeza, los miembros superiores son del mismo componente, del mismo cuerpo,
Los miembros inferiores pertenecen al mismo cuerpo y estas prendas son de la misma persona que ya hemos encontrado varias partes. Es que no había duda. Pero quién era esa persona no se sabía. Luego, el perpetrador deja el tronco. Le había quitado la tercera y la cuarta costilla que permiten unos parámetros de identificación. Le había recogido la piel. Le había eliminado las prótesis. Yo le coloqué que aparentemente habían secado los restos. Esa es mi percepción. Le habían extraído los órganos internos. También la vagina. Y le había hecho justamente unos cortes a la altura de la región mamaria. Esto indicaba que la víctima tenía unos implantes y no se quería que se encontrara a quien correspondía. No se le olvide que, con todo el respeto por las personas que utilizan implantes, que cuando una persona utiliza implantes queda con una marca. Y si es una dama, queda con un código que permite saber a quién le fueron implantados. O si es un caballero que le gusta ponerse un implante, también aparece a quien corresponde. En este caso era una dama. Entonces, miremos el tema. ¿Qué significa que le hayan quitado la vagina? ¿Qué significa que le hayan eliminado esas prótesis? Que había una cercanía entre el perpetrador y la víctima y que conocía que ésta tenía unas prótesis. Y la vagina, ¿qué significaba? Mientras tanto, llegaron los reportes de cuántos cortes tenía esta dama en la cara. Eran 53. Perdón, 58. 58 cortes. 58 cortes tenía en la cara. ¿Esto significaba algo? ¿A qué simbología correspondía esto? Eso había que interpretarlo. Vamos a mirar si lo podemos resolver. Hay unas pistas. En la ciudad de Cartagena, a muchos kilómetros de donde estaba ocurriendo esa historia, la ciudad de Cartagena queda a orillas del Mar Caribe y la ciudad de Ibagué queda en la cordillera andina. Bastante retirado. Son más de 20 horas de viaje. Si uno se atreve a andar por las peligrosas hoy en día carreteras colombianas. Hoy en día y siempre, ¿no? La señora que estaban denunciando como desaparecida era la esposa de un alto oficial de policía. Pero en la ciudad de Ibagué, donde estaban apareciendo los restos, no había ninguna denuncia por desaparición. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Vamos a visitar al esposo de esta señora para saber que ha pasado algo con ella. Es la primera postura lógica. La imagen de la derecha es la casa. Igualmente la de la izquierda. En la izquierda hay varias cosas que es bueno detallar. En la imagen de la derecha, cuando ellos ingresan, no observan lo que hay a la salida. Pero tampoco tomaron fotos cuando ingresaron, que debieron haberlo hecho. Yo voy a verificar un hecho donde hay algo tan extraño, porque el caso era extraño, yo tengo que detallar todo y entonces no tengo que esperar salir para tomar las fotos cuando las puedo tomar antes de ingresar. Esa es una falla porque te aplicamos la criminalística de Gross. Entonces nos dicen que el lugar de los hechos comienza cuando la cinta se coloca. Pues no. Y también nos enseñaron, últimamente nos enseñaron que el cadáver era el número 1, entonces la gente se mataba por dañar todo para llegar al 1. No, el cadáver es el puesto que le corresponda dependiendo la ubicación y el método de búsqueda que se utilice. Bueno,
el tipo los atendió muy mal. Dijo, no, a mí no me interesa. No, que su esposa ¿dónde está? Ella se fue de viaje. ¿Y en qué se fue? Pues ella es la que sabe en qué se fue. Dijo primero que en un taxi, posteriormente unos días después cambió de que era un vehículo particular, pero no mostró interés en decir, oiga, si hay unos restos que están apareciendo, yo voy a mirar si se trata de ella. Pero cuando salieron, encontraron esto. ¿Y qué indica a mi juicio? A mi juicio, mío. Que cuando llega el equipo investigador, es posible que alguien dijo, oiga, nos vienen a allanar la casa y votemos esto, porque esto se relaciona con otra cosa. Es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si miramos la imagen inferior izquierda, yo pienso que en una regla de lógica y de experiencia, nadie compra bolsas para botarlas como basura, sino para botar la basura. Entonces, hay algo que no cuadra. Para mí no. Yo no sé para ustedes, ni para el juez o para nadie más. Para mí, estoy hablando a título personal, yo por lo menos no lo hago. Si yo compro bolsas para botar la basura, yo las utilizo para botar la basura. Es más, ahora se clasifica la basura hay una que se utiliza, que se puede manejar en un color, ahora en otro. Bueno, pero yo no compro bolsas para meterlas en un recipiente y que se vayan así, solas. Entonces, eso llamó la atención, no era común. Y por eso fueron al árbol que está al frente de la primera imagen, lado izquierdo. Es un árbol de regiones tropicales, un árbol que es un árbol de trupillo. Es un árbol que tiene tiene como, digamos, una fruta que si uno la mira así desprevenidamente se puede parecer al frijol. Ese es el árbol de trupillo. Que había bajo ese árbol de trupillo, al frente de la casa. Miren en la imagen inferior izquierda la relación que hay árbol-casa. Había otra bolsa de color blanco con un sello de una cadena de almacenes que se llama Carulla. ¿Y qué había al interior de esa bolsa? Había una camiseta, playera, como le llamen, XL, con un logo que dice Policía Nacional. Y mire las características de la envoltura de las bolsas. Tenía una cinta blanca para amarrarla. No era una bolsa para la basura común, era diferente. Mire en la imagen de la derecha el logotipo. Se alcanza a ver la palabra patria, que es uno de los símbolos que utiliza, el lema concretamente que utiliza la policía colombiana. Y había un recipiente vacío de un producto que se conoce como ajaz, y ese ajaz lo que hace es, en este caso, puede degradar a través del hipoclorito de sodio las manchas de origen hemático. Podría ser posible que con esta prenda se hubiese limpiado algún lugar y que por eso se colocó allí para que el vehículo recolector de la basura se la llevara. Cuando pasara, ¿no? Seguramente por cosas de la vida no pasó ese día o pasó muy tarde. ¿Sí me están escuchando o no? Porque a veces el silencio indica que de pronto estoy hablando solo aquí con la pantalla. No sé si alguien me está escuchando al otro lado. Sí, señor. Sí, lo Sí, señor. escuchamos. Gracias, doctor. ¿Escucha bien? Sí, lo Claro. Perfecto, profesor, está bien. Sí, se le escucha Muy bien. claro. ¿Escucha bien? Sí. De Colombia Está muy interesante el caso. Fuerte y claro, fuerte y claro.
Bueno, entonces mire que la basura no es tan puntual, ¿no? Yo les cuento una anécdota. Yo estaba en una ciudad de los Estados Unidos un día cualquiera y entonces me dieron un certificado que para mí tenía mucho valor, digamos, porque uno va a estudiar. Y para que no se me doblara el certificado, lo metí en una revista que estaba en la mesa de noche. Una revista. Bueno, ese es un paréntesis, ¿no? Para que no se me aburran con la historia. Metí el diploma en la revista, en el hotel. Cuando fui a empacar la maleta, se me olvidó y dejé la revista. Ya iba para el aeropuerto y me devolví mi diploma y llegué al hotel y me dijeron, mira, aquí por política, todas las revistas, así las personas las lean o no, o las usen o no, las empacamos y las enviamos al vehículo recolector de basura. ¿Cómo es posible que yo pierda mi diploma? Y entonces, ¿cuánto hace que pasó el vehículo? No, hace más o menos una hora. Y entonces me desesperé y el tipo le dije, ayúdeme. Y llamaron a la empresa. Es la atención diferente a lo que manejamos en Latinoamérica. Llamaron a la empresa, el vehículo se devolvió. Y me ayudaron a buscar en cantidades de revistas hasta que encontré mi diploma. ¿Ustedes creen que en Bogotá ocurre eso o en otras ciudades? Ocurrió allá, donde le estoy contando. Pero acá, en esta historia, el vehículo se tardó para bien de la investigación. Quizás ni pasó. Entonces tenemos que, la primera pregunta es, ¿cuántos policías viven en la zona? Solo uno. ¿Cuál? Hay que visitaron. ¿Y por qué? Porque él tiene vivienda fiscal, pero dijo, yo no quiero vivir con los demás policías, no quiero vivir solo. ¿Con quién vive? Con una señora de nombre Erika. Ah, bueno, pero eso no quiere decir que sea el perpetrador. ¿Está lo que él dijo? Ya les había explicado que no quiso hablar con nadie del tema. Y la tarea de identificación no fue fácil. ¿Por qué? Porque el perpetrador había eliminado los pulpejos. Y el forense dijo que el perpetrador había comenzado su tarea en el dedo número 10. De la mano derecha, si la cámara está invertida, es la mano derecha mía, la que estoy mostrando. Y este meñique en la mano izquierda es el número 10. Empezó por este. Mire cómo la ciencia, la criminalística de laboratorio se interrelaciona. Y hasta la manipulación del tercer dedo, o sea, 1, 2, 3, la víctima estaba con vida aquí, murió. Entonces contemos los 58 de la cara y 3, 61. Aquí murió. ¿Sabe qué dijo el forense? El perpetrador tiene un problema en su mano dominante, porque cuando hace movimientos repetitivos se cansa. Miremos cómo esta es la mano, ya la mano derecha. Observen cómo al final quedan casi completos. ¿Por qué? Porque el forense dijo se cansaba. Y el forense no conocía al perpetrador, ni siquiera sabía cómo iba la investigación, cómo la ciencia pudo calcular que más de 25 años atrás, el que fuera catalogado como el perpetrador se había accidentado en una motocicleta y había tenido un problema en su mano derecha, que entre otras cosas utilizó para defenderse, ¿no? Dijo que con ese problema que él tenía en su mano derecha no podía haber cometido el crimen. Entonces dijo la investigadora, no voy a dar el nombre porque después me empiezan a cuestionar.
La investigadora dijo, no es posible tomar la necrodactilia. A pesar de que cuando grabaron el Discovery, que yo no pude grabar porque estaba en Nueva York ese día, y a pesar de que Discovery yo le conté la historia completa y nunca salí en el capítulo, pero bueno, eso no, pero salgo en los créditos finales. El capítulo se llama Instinto asesino entre el amor y el espanto. Allí pintan todo perfecto, pero en la investigación dijeron, no, pero ¿cómo vamos a tomar la necrodactilia si no hay pulpejos? Relleno de pulpejos. Rellenaron los pulpejos y miré la tarjeta. En esta tarjeta hay bastante información. Mire la ampliación. Entre la tarjeta de quien se creía que era la víctima y el hallazgo de su década dactilar, hay 14 puntos característicos. En Colombia se requieren solo 10. No hay duda, la víctima es Erika. Entonces, como la víctima es Erika, ya yo tengo, digamos, el interés jurídico para actuar. Porque cuando salieron las noticias, porque este es uno de los casos más sonados en Colombia y donde la criminalística ha hecho el mayor esfuerzo por resolver un crimen. Porque, entre otras cosas, el perpetrador era criminalista. Y el perpetrador quería un crimen perfecto. Por eso es el mayor esfuerzo. Por eso se cuenta este caso y por eso nunca pasará de moda. Y entonces, ¿cómo llegué yo a este caso? Estaba mirando la televisión y me intrigaba mucho cómo contaban la historia. Y dije, a mí me gustaría estar en un caso de estos como abogado. Y 6 horas después me llamó la mamá de la víctima en ese momento y me dijo, yo creo que quien cometió este delito es el esposo de mi hija. Y entonces, como es criminalista, yo quiero que usted como criminalista vaya y lo confronte y lo enfrente en un juicio. Así llegué yo a este caso. Recuerdo que tomé un vuelo Bogotá-Ibagué. Nunca había viajado por avión en Bogotá-Ibagué porque es un vuelo muy corto, es tan corto que cuando uno se coloca el cinturón ya se lo está quitando porque son como 10 minutos de vuelo. Pero yo me fui por ese medio porque había audiencia ese día. Por carretera se demora uno más o menos de 2 horas y media, 3 horas. Y llegué allá a la audiencia justo en los momentos claves en que este caso se iba a resolver. Las señales del perpetrador, los cortes eran nítidos. La criminalística de laboratorio dijo que tenía conocimientos en criminalística, investigación criminal, anatomía humana o disciplinas afines. Que era una persona muy calculadora. Y eso era evidente, ¿no? Entonces hubo una identificación plena. Era Erika Lleneris, la esposa del coronel de la policía, y el coronel había sido perfilado como indiciado y decidió huir. Entonces nos tocó calcular qué había pasado. Tenía el coronel un motivo porque no podíamos tampoco decir que él era el perpetrador. Entonces se abrieron varias líneas de investigación. La primera línea era que este oficial había trabajado en la ciudad de Medellín y había adelantado muchos operativos contra la mafia y posiblemente la mafia había matado a su esposa. La segunda línea era que él podía ser el autor del homicidio. Pero pocas horas después aparece una tercera línea totalmente diferente a las otras que también había que explorar. Y bueno, lo del hombre de la carta ya no es línea, pero
lo que sigue debajo sí. Un testigo dice que había instalado un programa espía en el computador de la víctima y que el coronel desde el computador de su esposa había visto unos mensajes comprometedores con un presunto amante virtual. Entonces vamos a mirar qué pasó. Y ahí también interviene la criminalística. Si este hombre se molestó porque su esposa tenía un amante virtual, teníamos que saber quién era ese amante virtual, si se tenía alguna relación con el crimen, y esa era la tercera línea investigativa. El coronel y Erika se habían conocido años antes. Él era casado con una odontóloga, luego llegó a una escuela al norte de Colombia, de una escuela de policía. Entre otras cosas, en la escuela de policía, en alguno de sus exámenes colocaba como tarea cómo realizar un crimen perfecto. El mismo que él no pudo crear, porque no existe. Y un día uno de sus estudiantes para policía llegó con una hermosa joven y él era capitán y le dijo, bromeando, le dijo, oye, ¿por qué no me presentas a tu novia? Y le dijo, no, mi capitán, no es mi novia, es mi hermana Erika. Y allí hubo ese amor a primera vista, esa química, que 12 años después terminaría en esta tragedia. Entonces teníamos varias tareas. ¿Dónde está el computador? Había que buscarlo. Y entonces el coronel se molestó. Se molestó porque alguien lo había delatado. Dijo, oiga, ¿cómo es posible que la gente sea tan mentirosa? Eso no es cierto. Yo no tengo ningún computador con ningún programa espía. Es más, lo pongo a disposición de la fiscalía para que lo investigue. Vayan por él. Está en mi casa. Llamó por teléfono. Tomó el trabajo de llamar. Vayan por el computador. Eso es mentiras. Y entonces el fiscal da la orden. Vayan por el computador. Cuando llegaron a la casa, estaba vacía. No había persona alguna. Entonces, ¿qué tenían que hacer los investigadores? Rendir un informe que no encontraron el computador. Pero entonces, ¿qué hicieron? Algo bien hecho, pero después mal hecho. Como encontraron que la mamá del perpetrador vivía en un lugar cercano, hicieron la suposición que el computador podía estar en la casa de la mamá. Y sin una orden nueva, se fueron a buscar el computador, encontrándolo, pero alterando la legalidad porque ya no tenían ese alcance en lo que tiene que ver con la orden que había dado su jefe, que era el fiscal. O sea que teóricamente el computador había sido obtenido de manera irregular, de manera ilegal, y podía tener problemas en el juicio por esa misma razón. La informática forense. ¿Qué encontraron en el computador? Encontraron que lo habían golpeado con un martillo. Y de todas maneras encontraron que los archivos que uno borra no se borra. Lo que uno borra son los caminos para llegar a los archivos. Uno no ve los caminos, piensa que los archivos no están allí, pero los archivos siguen allí. Encontraron, no sabían la contraseña. Esa es otra. Un trabajo de mucha paciencia. ¿Cuál puede ser la contraseña del presunto perpetrador? ¿Qué le gusta al perpetrador? Chocolate, le gusta el café, entonces café no da nada, chocolate tampoco. Hay programas que permiten buscar las contraseñas, pero siempre se demoran y había que resolver eso rápido. ¿Qué le gustará al perpetrador? Nombre de una amiga, nada. Dirección de la casa tampoco, hasta que, el número telefónico de la mamá. Número telefónico de la mamá, la clave. Y abrió el programa espía, el Messenger de Ted. Y en ese Messenger de Ted encontraron entonces que había unos archivos, unas carpetas que se conocen como System 32, archivos internos del computador,
y habían 53 archivos. Y en esos 53 archivos estaba el programa espía, que es el Messenger de Ted. Y en ese programa espía había unas conversaciones ampliamente, digamos, amorosas entre ella y un amante que no se sabía en este momento quién era y dónde estaba ubicado. ¿Quién nos ayudó? La criminalística de laboratorio. Y en este caso nos ayudaron autoridades extranjeras a encontrar esa persona que estaba del otro lado de la línea con ella. Y entonces encontramos que el contacto de ella estaba en San José de Costa Rica. Mire la línea aquí abajo, la ciudad de Ibagué queda en el centro de Colombia, en la imagen que están viendo, y el contacto estaba en San José de Costa Rica. Bien lejos. Pero ¿quién era? No se sabía. Entonces, unas autoridades extranjeras nos ayudaron legalmente a obtener la dirección del IP y la ubicación. Entonces fuimos a buscar a este hombre, porque sabíamos por los mensajes que era un hombre. Por lo menos en las conversaciones aparecía eso. Ustedes saben que cuando alguien está hablando por el chat, hay simulaciones. En este caso contamos con suerte, era un hombre y vivía en Costa Rica. Me sorprendió mucho cuando llegamos, digo, no sabía que ella había muerto, sencillamente estaba chateando con ella y de un momento a otro se cortó la comunicación. En ese momento es cuando ella recibe el golpe que le produce la muerte. Pero esa es otra interrelación. Entonces, ¿qué hay que averiguar con este hombre? Registros migratorios. ¿Dónde ha viajado en los últimos días? No le aparece salida de Costa Rica, entonces, por lo menos físicamente, no podía ser el perpetrador. Por lo tanto, la línea investigativa quedaba debilitada. Efectivamente, él aceptó que tenía un romance con ella virtual y que esperaban verse en cualquier momento, cosa que nunca ocurrió. Bueno, pero ya se sospechaba que podía ser el perpetrador, pero había que mirar entonces dónde murió ella. Y para eso había que hacer un procedimiento de campo y luego un procedimiento de laboratorio. Estamos hablando de la interrelación. El uso del Blue Star Forensic en el posible lugar del homicidio. Es esta casa. Aquí vivía en la primera planta, lo que conoce como planta baja, en algunos lugares. Ahí era donde ella hacía sus tareas. Ella estudiaba por internet. Aquí es donde está la parte social de la casa y aquí vivían las hijas que estaban en la casa la noche del crimen. El perpetrador tenía un conductor y un escolta o guardaespaldas o custodio. Pero el conductor estaba de vacaciones y llegó en la mañana de ese día del homicidio. De tal manera que solamente estaba con él el conductor, el escolta, que estaba haciendo las veces de conductor. Y esa noche, extrañamente, el escolta se llevó el vehículo para su casa, cosa que poco hacía. Y al día siguiente, cuando llega el otro, el conductor oficial, le dicen, tienen que ir a lavar estos vehículos al car wash, tienen que llevar el vehículo de la policía, que no tenía los colores de la policía, sino que estaba pintado de colores particulares, y mi vehículo Renault. Entonces son dos vehículos que van a llevar ese día del crimen a lavarlos tanto externa como internamente. Le preguntan, ¿quién llevaba el Nissan, que es la camioneta Nissan? El patrullero Rivera, que era el que manejaba provisionalmente el vehículo, dijo, no, yo llevaba el Nissan y Rubiano, que era el conductor que llegaba de vacaciones, llevaba el Logan. ¿Qué dice Rubiano? Yo llevaba el Nissan y Rivera llevaba el Logan. Entonces mire cómo no puede ser posible que los dos estén conduciendo el
el Nissan al mismo tiempo, la camioneta Nissan, y que el Logan se lo atribuyan al otro. Allí había un problema, es decir, algo trataban de ocultar. Pero bueno, volvamos nuevamente a la casa. Aquí se cometieron otros errores investigativos. ¿Cuáles? Practicaron una prueba. ¿Qué pasó con esa prueba? Una prueba que en el fondo es orientativa. El Blue Star Forense para encontrar la posible presencia de sangre. Cuando realizaron el procedimiento, apareció la muestra de sangre, pero cuando iban de regreso, porque se les olvidó que los procedimientos se hacen en el lugar de los hechos, pararon por ahí en algún lugar y dijeron, oiga, hay un problema. ¿Cuál? No, es que el reactivo está vencido. Y si el reactivo está vencido, nos acaban en la audiencia. Imagínense ustedes el reactivo vencido mientras iban desde el fiscal, se devolvían, iban de Bogotá, demoraron mucho tiempo y cuando volvieron tuvieron una cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque la casa había sido pintada y había reacciones dispersas que eran positivas. Tuvieron que llamar a la casa fabricante para que les dijera qué hago yo cuando me aparecen muchas cosas positivas que no me aparecieron en la primera y errada vez. Y entonces le dijeron, mire, cuando le aparezcan señales azules, usted aplica el reactivo y aparece una coloración azul. Cuando le aparezca la coloración azul y es intermitente, esa es falsa. Cuando le aparezca fija, esa puede ser verdadera. Entonces lo hicieron de nuevo. El pasillo. Aquí están los logos de las entidades que hicieron los trabajos para garantizar la fidelidad de que es un caso real. No me gusta hablar de casos que yo no haya evidenciado. Observen la coloración, los puntos azules, es la reacción del Blue Star Forense. Orientativa. Principio de orientación en la criminalística. El baño. Observen la reacción. Orientativa. ¿Por qué orientativa? Porque entre el campo y el laboratorio tiene que haber una correlación para que digan que es de sangre. La escalera. Orientativa. Y bien orientativa. Es decir, aquí hubo un gran despliegue de material hemático. Es sangre de baja velocidad, lo cual puede indicar que la víctima estuvo apoyada allí durante un buen tiempo. Pero ya este resultado tenía una gran contaminación. Ya el lugar no estaba custodiado cuando se tuvo este resultado. Y en el juicio se iban a plantear esa serie de problemas. Por lo tanto, la tarea mía defendiendo a la familia de la víctima iba a ser bien difícil porque ¿cómo salvábamos estas evidencias que tenían un gran problema? La genética humana. El perpetrador dijo, yo no he cometido ese crimen. ¿Qué dijo la genética? Que hay una probabilidad. Por eso yo les hablo de que en lo pericial la palabra más apropiada es probabilidad. Hay una probabilidad de 144 trillones que lo hallado allí corresponda a Erika Gineris. 144 trillones, 99.99. Me dice uno, ¿y por qué los expertos no hablan de certeza? Porque la certeza, como les dije al comienzo, no es científica. Esto sí es científico. Y yo les pregunto, ustedes que están allá en diferentes lugares, inclusive hay personas conectadas de Colombia también. Ustedes que están en esos lugares, les hago la pregunta. No para que me la respondan ahora, sino para que les quede una inquietud. ¿Qué puede pasar con ese 0,000001%, por lo cual no se puede hablar del 100? Las quimeras humanas.
Las quimeras humanas son personas, hombres o mujeres, que tienen doble perfil genético, que muestran uno. Y para que muestren otro, tienen que hacer estudios más profundos. De manera que un padre puede resultar negativo con respecto a su hijo sin que indique que deje de ser el padre. A los que se sustraen a las obligaciones alimentarias les sirve mucho esto. Por eso ya tuvimos el primer caso en Colombia, en el cual una persona que reclamaba alimentos para su hijo, el padre le salió negativo. La señora decía, es que yo no he tenido relaciones con nadie más. Dijimos, aquí hay una quimera. Pedimos la exploración más amplia y la quimera resultó positiva y le tocó pagar. Como no puedo dejar cabos sueltos, yo sé que ya el tiempo nos está avanzando, pero como no puedo dejar cabos sueltos, ¿de dónde surge la quimera? De un caso en Estados Unidos donde una señora tiene unos hijos y los entrega a la seguridad social, le apoya económicamente, pero luego de examinar se dan cuenta que la señora ha cometido fraude porque los hijos no son de ella. Entonces engañó al Estado. Durante el proceso, la señora, es tan largo el proceso que la señora queda embarazada. Durante el embarazo, los abogados siempre le han preguntado que si los hijos son de ella, ella asegura que sí. Entonces, cuando tiene el parto, estando dentro de la investigación, documentan todo el parto, garantizan la fidelidad de la información y establecen que esta señora que ha tenido un hijo que acaba de salir de su vientre, este hijo a través de la genética humana no es de ella. Entonces me preguntaban, ¿cómo es posible que no sea de ella si acaba de nacer de su vientre? Y de allí y de otros casos surge el quimerismo, es decir, la contra de la genética forense. Entonces aquí vienen las pistas en la serie Criminal Minds. Hay ciertas pistas en una escena del crimen que por su propia naturaleza no se prestan a ser recogidas o examinadas. Lo que yo les preguntaba al comienzo, cómo se recoge el amor, la rabia, el odio, el miedo. Estas son cosas que estamos entrenados para saber buscar. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión del caso? El perpetrador fue condenado a 33 años, 9 meses. El defensor dijo que no podía el perpetrador haber cometido el crimen porque tenía un problema en su mano. Sin embargo, esa tesis se desvirtuó. Luego le hicieron una valoración psicológica mediante la cual se estableció que no tenía, digamos, el perfil de un criminal. Solamente entrevistó a la psicóloga a varios de los familiares y no entrevistó a nadie más. Y la conclusión tenía que ser, obviamente, esa. El abogado alegó que algunos elementos no podían ser, tenían que ser excluidos porque tenían vicios de procedimiento. Y allí tocó sacar unas teorías de derecho comparado que es bueno que ustedes las tengan en cuenta porque están evolucionando mucho en el mundo moderno, que vienen del derecho norteamericano y que ya muchos, en el caso colombiano, por ejemplo, ya se han incorporado en la legislación, que son 3 criterios. Se llama fuente independiente, vínculo atenuado y descubrimiento inevitable. Esos 3 criterios son la cura del árbol envenenado. Cuando un caso tiene problemas que no debería tenerlo porque hay que ser muy cuidadosos, con esos 3 criterios se puede defender un investigador cuando ha cometido un error en una investigación. Muy interesante. Solo les voy a contar uno de los 3 para que ustedes se interesen en investigar los otros, si es que ya no lo han hecho, porque es muy interesante la teoría. En Estados Unidos, un señor que comete un crimen, lo aprende la policía y no encuentran el cuerpo. Y hay muchos policías y muchos ciudadanos buscando el cuerpo.
Tienen idea dónde puede estar, pero no lo encuentran. Empiezan a buscar muchas personas, muchos voluntarios. Y entonces al hombre lo conducen en un auto para llevarlo ante el juez. Y en el camino hay un policía que empieza a trabajarlo psicológicamente para que le diga dónde está el cuerpo. Y lo hace en contravía del derecho que tiene a guardar silencio. El tipo cae en la trampa y dice, sí, el cuerpo está en tal parte y lo encuentra. El abogado dijo, ese medio de prueba es ilegal. Por lo tanto, debe ser excluido. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos? No puede ser excluido porque, entre otras cosas, así él no hubiese comentado dónde estaba el cuerpo, había tantas personas buscando ese cuerpo que de todas formas hubiese sido encontrado. Y allí surge una teoría que se llama descubrimiento inevitable. Era inevitable que se hubiese encontrado ese cuerpo porque lo estaban buscando de manera muy armónica y organizada. Y en el computador, que tenía un vicio, también está la teoría del descubrimiento inevitable. Era inevitable descubrir lo que tenía el computador porque solo bastaba que los investigadores volvieran donde el fiscal para que le diera una orden nueva y que tuvieran a su alcance el computador. Así de sencillo. Y con esa teoría salvamos el computador, que era el elemento más importante de la investigación. ¿Cómo vamos a relacionar entonces, para darle paso a las preguntas, la criminalística de campo y de laboratorio, para buscar esa interacción? La criminalística de campo son procedimientos que comienzan con un aislamiento. Primero hay que aislar para luego acordonar. Hay que establecer una ruta de entrada y salida, unos métodos de búsqueda, unos métodos de fijación, una colección o recolección, el embalaje, la rotulación, el traslado, la cadena de custodia en la escena, todo. Y el laboratorio son procedimientos técnicos, científicos o artísticos que dan respuesta a los requerimientos investigativos que presentan ante el perito. Entonces, en esta relación de criminalística de campo y de laboratorio, ¿quién presenta esos requerimientos? Pues una persona que se llama investigador criminal. Ya me devuelvo para explicarle lo demás. El investigador. Entonces, ¿qué es la investigación? Es una búsqueda crítica en pos de la verdad o de la información por medio de unos datos que se reúnen a los cuales se les aplica unas técnicas para establecer una conducta y llegar a un perpetrador. Y si ampliamos el contexto, procedimientos tendientes a la búsqueda de la verdad real frente a un delito, mediante el manejo de la información, que es lo que se recopila en el lugar, y el apoyo de la ciencia. Allí entra la criminalística de campo, la de laboratorio, y entra el hombre que analiza, el analista, el 10, el cerebro de la escena. Algunos le llaman investigador líder. Se vuelven burocráticos cuando les dicen investigador líder. Yo prefiero hablar del creativo de la escena. Tiene que haber un creativo que enlace todo, que sea el pensador, el hombre del gol, el hombre que mueve las piezas claves para llegar de manera acertada al final, con éxito. El hombre que busca la verdad real. Porque si buscamos la verdad real, llegamos a un gran volumen de verdad procesal. Porque la verdad real es muy difícil de encontrar. Pero si apuntamos a la verdad real, llegamos a un gran margen de verdad procesal y podemos crear con esa verdad procesal un gran volumen de certeza, es decir, de convicción interior en el encargado de fallar o los encargados de fallar para que determine si la persona es inocente o es culpable. Y entonces aquí encuentras secretos. Por ejemplo, yo traigo esta frase. Diane Arbus, una fotógrafa ya fallecida de los Estados Unidos,
Una fotografía es un secreto sobre un secreto. Cuando más te diga, Doctor Vergara, se le apagó el micrófono. ahora sí, vamos nuevamente a compartir donde íbamos. ¿Se me apagó en este momento o se había apagado antes? Hace 5 segundos, doctor. Ya fuerte y Bueno, claro. sí, señor. Vamos entonces nuevamente a retomar. Entonces, esta periodista, perdón, esta fotógrafa, nos plantea un gran dilema. Si lo podemos hacer con la fotografía, ¿por qué no lo podemos hacer con otros indicios? Por eso es que los investigadores norteamericanos, cuando apareció el ADN, tenían una cantidad de indicios guardados y luego se acordaron y retomaron las historias y con el ADN empezaron a resolver muchos casos, lo que se conoce como el cold case, el caso frío, o sea, los crímenes no resueltos. El cold case es el crimen que por mucho tiempo permanece sin resolver. Y entonces lo podemos hacer no solamente con el ADN, sino con cualquier otro medio para poder llegar a dar una respuesta que va a ser la respuesta que la sociedad espera. Y nos tenemos que valer de las disciplinas y ciencias auxiliares de la criminalística, que son muchas. Todo lo que sea de laboratorio que pueda servir a la criminalística se convierte automáticamente en una disciplina auxiliar para no hacer un listado. Decíamos de la investigación criminal, ese creativo, ese 10, ese analista. Cuando yo tomo un caso, lo primero que hago es llamar a un analista, le digo, analíceme este caso y dígame qué tiene a favor y qué tiene en contra. No le digo si estoy defendiendo una parte o la otra para no inclinar la balanza a favor de uno u otro lado. Dígamelo con sinceridad. Cuando entrevisto a una persona por primera vez para aceptar llevarle un caso como abogado o como investigador, yo no le pregunto cómo hacen las demás personas. Dígame la verdad. No. Yo le pregunto, dígame qué tiene usted a favor y qué tiene en contra. Y yo me encargo de encontrar mi propia verdad, porque yo no creo en esa teoría de que al abogado los clientes le dicen la verdad, porque le ocultan mucha información. Ahora, cuando llega un cliente a mi oficina, llega con la mamá, la tía, la abuela, le digo un momentico, su relación conmigo es totalmente individual, así que su abuela, su hermana y su prima se quedan afuera mientras hablamos porque nadie va a confesar un delito sexual o antecedentes de un delito sexual estando la esposa al frente. Eso es apenas entendible. Y además porque yo tengo la promesa de guardar la reserva solamente frente a él y no frente a la abuela, ni la tía, ni ninguna otra persona. Y entre otras cosas, porque a veces llegan con una supuesta prima que es estudiante de Derecho, que va a examinar qué se comenta para luego aprender a llevar un caso. Entonces, por muchas razones, la entrevista con el cliente debe ser totalmente a solas. Y de esa manera le voy a dar paso a las preguntas, pero antes les voy a compartir un videito que es además una lúdica, no es real. Una lúdica sobre cómo me preparo yo anímicamente para las investigaciones. Busco el vestuario apropiado para cada caso. Voy a un lugar solitario.
Hasta que al fin encontré la prenda apropiada para mi caso. Esto para decirles a ustedes que todo en la vida tiene una simbología. A ver que me permita aquí cerrar la vida. Y aquí están mis datos si me quieren escribir. Aquí en mi Facebook es Forensi, ahí le falta la E, Forensi Taller. Ya les voy a volver a hacer las correcciones. Aquí es Forensi Taller, Tigre Forense. Mi email también está allí, ya lo voy a proyectar de nuevo. Mi número telefónico, mi dirección, aquí está también en la página de YouTube. Pueden entrar por Forensic Taller y pueden encontrar algunas de mis audiencias. Estoy subiendo gradualmente las audiencias. Vamos a colocarlo aquí ya más en también mi correo electrónico, jrabogado57@gmail.com. Y la idea es que interactuemos. Me agrada mucho estar con este público, de mayoría de origen guatemalteco. Gracias por la invitación que me han hecho para dialogar con ustedes, hablar de estos temas forenses, mirarlos tal como con el nombre que ustedes utilizan, esa simbología de la lupa. Tengo un gran aprecio por Guatemala. Tengo grandes amigos allá en ese lugar. He tenido la oportunidad de ir y he tenido la oportunidad de recorrer. Inclusive he viajado por carretera de Guatemala hasta México y he pasado varios días en una vivienda indígena en Santiago para conocer las culturas de cerca, que me interesa mucho esas partes de tipo cultural, ese respeto por las tradiciones, por esas costumbres que tenemos en Latinoamérica y que son aquellas que nos cohesionan. Y realmente me siento muy agradecido con esta oportunidad de poder hablar con ustedes y ahora resolver algunas preguntas que tengan. Y no solamente es resolver las preguntas, sino dejarles el espacio para que en adelante lo puedan hacer, si no alcanzan en esta noche por otros medios. Y espero que algún día los pueda ver, ya no con una lupa, sino presencialmente, allá en Guatemala. Estuve también dictando una conferencia en Chiquimula. He estado en varios lugares y también he tenido la oportunidad de interactuar con instituciones universitarias de allá. Entonces, por eso estoy muy complacido. Por eso hoy sábado en Colombia, mientras la mayoría están rumbeando, están ya en fiesta, yo estoy aquí frente a un computador, sobrio y todo embriagado por el placer de poder discernir sobre estos temas tan importantes como son los temas de la criminalística. Muchas gracias al moderador o la moderadora. Si tienen alguna pregunta que yo pueda resolver. Buenas noches, muchas gracias por el conocimiento que nos está impartiendo. Yo voy a tener bien esta noche de poder leerle las preguntas que se hicieron por medio de chat y algunos saludos también que están mandándole por tan acertada charla que hemos tenido, porque realmente nos ha explicado muy a detalle y se siente como que estamos platicando con usted. Y Gerardo dice buenas noches, bendiciones en Costa Rica.
y en todo el mundo tenemos crímenes, homicidios, una ola de violencia en todos los países. Andrés nos da la primera pregunta y es, dice así, los cortes en el rostro en un número específico es consciente o inconsciente. El tema de las bolsas, ¿es sello o es incidental? Bueno, con respecto a esta pregunta, el número de heridas que tiene en la cara, en la investigación que se hizo, fueron en total 58, y el curso de oficial con la cual egresó el perpetrador está denominado como el